Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Cámara Costarricense de la Salud a este webinar titulado Integridad y Transparencia, una visión compartida entre el sector público y el sector privado. Desde la Cámara, creemos firmemente que fortalecer una cultura de ética y transparencia no es solo una obligación, sino una oportunidad para generar confianza, mejorar la gestión institucional y así elevar los estándares del sector salud en nuestro país, perdón. Agradecemos también profundamente a los expositores invitados del día de hoy para este webinar. Agradecerles que puedan compartir su experiencia sobre este tema tan relevante. Hacer también la indicación que al final de las charlas estaremos dando un espacio de aproximadamente unos 5 minutos para sus consultas y sus comentarios. También las pueden ir dejando en el chat, que estamos habilitados en este momento, o bien si desean hacerla con vía micrófono, nos lo indican y hacemos la apertura del mismo. Sin más preámbulo, bueno, damos inicio con el webinar con unas palabras de bienvenida de nuestro director ejecutivo, el señor Máximo Mansi. Adelante, Máximo, muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. Muy buenos días. Muchas gracias por participar en esta actividad de la Cámara de Salud. En primer lugar, para los que no conozcan a detalle nuestra organización, comentarles que en ese momento la Cámara representa más de 600 organizaciones de todo el ecosistema de salud privado y ya desde más de 20 años somos una organización activa en el sector salud con una visión de poder mejorar el sistema de salud y sobre todo un enfoque eh, en el bienestar del paciente y poder apoyar a la población a que pueda tener cada día un mejor y mayor acceso a la salud en nuestro país. Desde hace algunos años la Cámara se ha comprometido con un objetivo de cero corrupción. Somos una o la organización que representa a la Unión de Cámaras y a Costa Rica en el Comité de Salud de BAYAC, que es el Business at OECD, es el brazo empresarial de la OCDE. Y dentro de la OCDE el tema de transparencia, anticorrupción es un tema prioritario y por eso también a nivel internacional nos hemos unido a ese manifiesto que se ha emanado desde los distintos países adheridos a la organización. Desde algunos años la Cámara, de una manera, creemos, visionaria, hemos con los hechos querido eh, manifestar nuestro compromiso con la transparencia, la ética y el combate a la corrupción, desarrollando una iniciativa de un sello bajo nuestra marca Promed, justamente para acompañar a organizaciones, en realidad no solo del sector salud, también el sello ha podido servir a organizaciones fuera de nuestro sector, pero sin duda prevalentemente de nuestro sector, acompañándolas en sus esfuerzos de demostrar la voluntad de cumplir con las normas nacionales en cuanto a tema de anticohecho y buenas prácticas internacionales en tema de ética, transparencia y anticorrupción. Ese esfuerzo y agradecemos de nuevo muchísimo la confianza y el apoyo que hemos recibido por parte del Ministerio de Justicia y Paz, con el cual desde algunos años hemos firmado un memorando de entendimiento justamente con el objetivo de unirnos y alinear ese esfuerzo de nuestra organización con la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, de la cual en un momento le estaremos comentando gracias al primer panelista de ese webinar. En la Cámara y
comentarles que en esa sesión fue una grata sorpresa tener una participación muy balanceada de organizaciones del sector público. Tenemos representantes de ministerios, de la Seguridad Social, de muchas municipalidades que se han unido a esa sesión y, por supuesto, representantes del sector privado. Creemos que el tema de la corrupción es un reto sin duda conjunto y en el cual tenemos que trabajar de la mano para generar ese entorno de confianza y establecer, y en algunos casos quizás establecer la confianza de los ciudadanos en que las colaboraciones, los relacionamientos público-privados sí se pueden dar en un marco de ética y transparencia. Y por supuesto que para una Cámara como la nuestra, que promueve de una manera tan activa esas colaboraciones, esas alianzas público-privada para mejorar el acceso a la salud, no podemos quedarnos de brazos cruzados y necesitamos trabajar de una manera concreta para, de nuestro lado, del sector privado, prevenir cualquier práctica no transparente. Así que esperamos que esa actividad sea una oportunidad para todos de aprender de esas buenas prácticas nacionales e internacionales. Esperamos que desde el sector privado más y más empresas también se sometan y se comprometan con procesos auditados en tema de anticorrupción. Las cosas se pueden hacer bien y no necesariamente se hace mal si no hay un tercero que audita esos esfuerzos. Pero sí es cierto que con el objetivo de generar la confianza en los procesos, siempre es importante que podamos someternos a terceros que puedan o ante los cuales podamos demostrar el cumplimiento de esas prácticas. Y bueno, del lado de las instituciones del sector público eh, a nivel central y descentralizado, bueno, el mensaje que en la Cámara tienen un defensor y una empresa, una organización con tolerancia cero hacia los temas de corrupción. Así que la invitación es en trabajar conjuntamente. Tenemos activado en la Cámara un canal de denuncia y siempre estaremos dispuestos y comprometidos con hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no solo prevenir, como lo estamos haciendo con las empresas, sino también combatir en caso que se dé alguna situación de falta a la ética. Un último mensaje y agradecer también la participación de la Gerencia de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social, eh, de la licenciada Sofía Espinosa. Escucharemos los esfuerzos que está haciendo la institución. Desde la Cámara hemos celebrado y agradecido todos los esfuerzos que ha estado haciendo la institución para generar no solo su compromiso interno con el cumplimiento de sus estándares, sino también premiar y incentivar en la empresa privada el cumplimiento de esas normas por medio de una guía y de la cual conversaremos en ese webinar, por medio de la cual la institución puede premiar con eh, puntos adicionales a aquellas empresas que demuestran el cumplimiento eh, de esos estándares. Así que, bueno, agradecerles de nuevo su participación. Entonces, Joseph, te paso la palabra para que podamos avanzar con la agenda del día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias, don Máximo. En esta primera parte contaremos con la participación de una charla introductoria a cargo del licenciado José Armando López Baltodano. El licenciado López es, bueno, licenciado en Derecho y en Administración Pública, perdón, también máster en Derecho Público. Actualmente el licenciado López
es director de la Procuraduría de la Ética Pública en la Procuraduría General de la República. Y bueno, él nos dará una breve charla sobre el tema de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, de la cual ellos fueron parte activa en la construcción. Entonces, agradecemos nuevamente al licenciado López por su participación y le damos la bienvenida a esta charla. Adelante, licenciado. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y sin duda alguna estos esfuerzos son de celebrarse, ¿verdad? Muy importante esta actividad y con muchísimo gusto pues vamos a hacer una breve presentación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. No sé si estoy en modo presentación o todavía estoy en... No, todavía no está en modo presentación. Vamos a ver, voy a activarlo de nuevo y permítame un segundito. Ok, ahí está, ¿verdad? Bueno, muy bien, vamos a hacer un breve repaso de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Este esfuerzo surge en el año 2019, a inicios, cuando la Asociación Costa Rica Íntegra, el capítulo de Transparencia Internacional, empieza unas reuniones con el CICAP de la Universidad de Costa Rica por el estancamiento que tiene el país precisamente en el índice de transparencia. A partir de ahí se integra la Procuraduría de la Ética Pública a este esfuerzo y digamos, realizar una reunión de alto nivel para un poco ver cómo podía ser el abordaje o la elaboración de una estrategia nacional. El 10 de octubre del 2019 se celebra en la Procuraduría una reunión donde se invita a distintas autoridades del país. ¿Cuáles son los objetivos de esa estrategia? Pues básicamente lo que busca esta estrategia es definir un marco de acción del Estado y del conjunto de actores de la sociedad, tanto públicos como privados, en materia de integridad y combate a la corrupción. Y el otro elemento central, un poco atendiendo a la tendencia internacional, es el enfoque en la prevención, sin descuidar la detección y la sanción, fomentando en la función pública la ética, la probidad y la legalidad para minimizar esos actos de corrupción. Esa estrategia surge de gran cantidad de compromisos internacionales, lo máximo señalaba la OCDE, entre muchos otros. Tenemos todas las convenciones anticorrupción principales, la Interamericana, la de las Naciones Unidas, la antisoborno cohecho, y logramos ingresar a la OCDE formalmente. Por lo tanto, estamos obligados a cumplir estándares. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos compromisos con gobierno abierto y todas las cumbres de América Latina, ¿verdad? Que nos establecen estándares para cumplir. Se instala a partir de la reunión que les señalaba un grupo de trabajo donde están los principales órganos de control, Procuraduría de la Ética, Contraloría, Defensoría, Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, la máxima autoridad del señor presidente de ese momento, don Carlos Alvarado, y distintos ministerios de justicia, comunicación y demás. El Poder Judicial se incorpora activamente con distintas oficinas, distintas secretarías, el Sistema Nacional de Ética y Valores, el sector privado con la representación en ese momento de la Cámara de Comercio Internacional, la sociedad civil a través de la Asociación Costa Rica Íntegra, que fue uno de los promotores de este esfuerzo, Territorios Seguros, Abriendo Datos, y la academia con el CICAP, que también les decía que participó en el esfuerzo inicial. Logramos un acompañamiento técnico al programa Estado de la Nación de CONARE, ¿verdad? La OCDE, el National Center, que es una ONG muy aliada con la Embajada de los Estados Unidos, la OEA y la ONU. Después de se nos vino la pandemia, ¿verdad? De múltiples sesiones de trabajo a nivel virtual, muy pocas a nivel presencial, se logró integrar mucho más actores, también participación de otros países como Paraguay, la experiencia de Chile. En el 2021 se logra consolidar, ya les voy a hablar brevemente de lo que se consolidó, la estrategia y se hace un acto formal el 6 de agosto de ese año de la evolución del mandato, el cumplimiento del compromiso.
El señor presidente de ese momento declaró interés público y designa al Ministerio de Justicia como responsable de su implementación. Aquí ven los presidentes de los supremos poderes y la señora presidenta del Tribunal Supremo de Elección. ¿En qué consiste esa estrategia? Básicamente articula 5 ejes, 17 estrategias y 46 acciones. Lo primero es la gobernanza del sector de integridad anticorrupción. No solo a nivel de la institucionalidad, hay competencias muchas veces autónomas, pero en algunos casos se traslapan. También con el sector privado. Por eso es que en esta primera instancia lo que se pensó es definir con claridad un modelo que permita articular todo ese esfuerzo en los distintos sectores y actores, avanzar hacia una política pública más inclusiva a nivel nacional y establecer con claridad cuál es ese marco normativo que rige la materia de integridad y anticorrupción. El segundo elemento es la persona, la gestión del talento humano. Aquí, sin duda alguna, un elemento importante, un aspecto a destacar en Costa Rica es ingreso por mérito, por idoneidad al servicio público, avanzar en procesos de inducción y capacitación continua, promover la ética, ¿verdad? Como esa ruta que puede definir la conducta clara de las personas servidoras públicas hacia la probidad. Y un elemento fundamental es aplicar el régimen disciplinario, porque muchas veces asociamos el tema de la corrupción única y exclusivamente a partir del tema penal y no hacemos lo propio a nivel administrativo disciplinario cuando hay conductas o situaciones que hay que atender para que no sean más grandes o pasen a una mayor escala. El tercer elemento que contiene es la promoción de la participación y el control ciudadano. Aquí es fortalecer esos mecanismos de control y participación que existen, están dispersos, denuncias efectivas y protección de denunciantes. Se avanzó el país precisamente en una ley en ese sentido que se está implementando. Y el elemento fundamental es la educación para incidir desde edades tempranas en la participación y la integridad. Cuarto elemento que va muy alineado con lo que estamos celebrando en esta actividad es la gestión de los riesgos de corrupción en esta interacción pública-privada. El tema de la contratación pública, todos los bemoles que puede tener, todas las necesidades también de eficiencia, que es importante destacar, el ámbito de la discrecionalidad, que todo lo que es de, los permisos, licencias, todo este tipo de tramitología, se presenta mucho problema, mucho riesgo de corrupción. Ahí es importante ponerle el foco. Y los elementos propios de la influencia indebida, ¿verdad? También la gestión de los conflictos de intereses, el cabildeo, el soborno, ese tráfico de influencias que se da sin duda alguna cuando no se pondera adecuadamente ese interés público. Y el elemento central son esos programas de cumplimiento precisamente que se establecen en las empresas públicas y privadas para garantizar esa correcta conducta conforme o acorde con los estándares o las exigencias que demanda la sociedad. El quinto elemento fundamental es el acceso a la información de interés público y la rendición de cuentas. Aquí es la apertura de datos de la función pública. Tenemos una ley reciente que viene a fortalecer eso, ¿verdad? Fortalecer esos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que como les decía, bueno, con esta reciente ley hay algo de eso en materia de transparencia y rendición de cuentas. El país todavía tiene que dar un paso. Y algo que constantemente se ha insistido, se ha reiterado, es el tema de la simplificación de trámites a la ciudadanía, a las empresas, es algo fundamental que se tiene que avanzar. Quiero decirles que, bueno, esta estrategia no parte de base cero, mucho de esto se venía trabajando, pero mucho a hoy, ¿verdad? Se ha convertido en ley, la ley marco de empleo público, la ley marco de contratación pública, la ley marco de acceso a información pública. Entonces hay una serie de acciones a propósito del ingreso a la OCDE que permite avanzar en eso. Esto se complementa en el 2022 con un estudio de integridad de la OCDE, donde lo primero es que hace una propuesta muy concreta, muy puntual sobre cómo articular ese sistema de integridad pública para que sea coherente y coordinado, y señala como recomendación lo importante, con estas palabras, de aterrizar esta estrategia hacia una política nacional. Es así como se logra incluir en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública de este gobierno
como piedra angular para el desarrollo y la integridad pública el combate frontal de la corrupción, citando y tomando como referencia este estudio de integridad de la OCDE, y se insiste en avanzar hacia una política pública que genere ese valor público con indicadores responsables, monitoreo y seguimiento. Hoy, esto es lo que está, ¿verdad? Bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. La Procuraduría de la Ética es un actor, al igual que el Ministerio de Planificación, en esta elaboración de esta estrategia. Se está siguiendo la guía para elaboración de las políticas públicas y ahí pueden ver dentro de esa guía en qué se está trabajando actualmente. Sin duda alguna, este esfuerzo de muchos años todavía sigue caminando, a veces un poco más lento, un poco más rápido, y quedará para la perspectiva o la visión de las nuevas autoridades, pues darle el seguimiento necesario para garantizar su adecuada implementación y ejecución. Es un poco un marco general, les puedo decir que se está incorporando de esos ejes principales, esa vinculación del crimen organizado con el tema de la corrupción, y el otro elemento que se destaca en esta política es eh, tomar como un eje independiente todo lo que tiene que ver con la educación. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al máster don Armando López por su intervención. Muchas gracias por esta valiosa exposición, licenciado, por conceptualizarnos sobre este marco nacional de integridad en el que, bueno, todos los sectores debemos contribuir activamente. Entonces, reiterarles también, bueno, a don Armando poder quedarse el resto del webinar, y también recordarles a ustedes que en cuanto a consultas o comentarios, también si tienen alguno también para el licenciado, al final de la sesión los estaríamos abordando. Muchísimas gracias, licenciado, por su intervención. A continuación, tendremos la participación de la licenciada Sofía Espinosa Salas. Ella es la directora de la Dirección Técnica de Bienes y Servicios en la Gerencia de Logística. Y bueno, ella nos expondrá sobre este tema de la implementación, lo que es de la Guía de Integridad y Ética en la Contratación Pública para esta dirección que recientemente entró en vigencia. Entonces, bueno, agradecemos a la licenciada por su participación, por la disposición de siempre, y le damos la palabra. Muchas gracias, licenciada. Bienvenida. Buenos días y muchas gracias. Espero todos estén muy bien. Quiero iniciar, voy a compartir una presentación, pero quiero iniciar esta intervención agradeciendo el espacio y haciendo una reflexión sencilla. La integridad en materia de contratación pública no debe ser una excepción, ¿verdad? Tiene que ser una regla y tiene que ser una cultura. En eso estamos trabajando en la Caja Costarricense del Seguro Social. Estamos hablando de esa base que sostiene la confianza pública, esos cimientos sobre los que se construyen, ¿verdad?, relaciones, en este caso dentro de la contratación pública, colaborativas entre el mercado privado y el sector público. Y efectivamente, como mencionaban, hoy vamos a presentar una guía que viene a disponer de algunas prácticas o buenas prácticas en materia de antisoborno, que ya al estar la unidad más grande de la caja certificada en la ISO 37001 antisoborno, vemos necesario llevar esto al mercado y verlo como una transformación cultural. La corrupción no se combate solo con los controles, se combate con la cultura, ¿verdad?, con los valores, con la coherencia entre lo que decimos y hacemos, y es un proceso, ¿verdad? O debe ser un proceso sumamente transparente. Entonces, dentro de la caja y la gerencia logística, queremos construir esas relaciones dentro de la contratación pública basadas en esa confianza, ¿verdad?, y no en algunos privilegios indebidos, igualdad o alguna ventaja de un proveedor frente a otro. Entonces, a través de la Cámara ya hemos hecho llegar por los diferentes medios, inclusive por la Gaceta, se publicó la guía donde es importante, ¿verdad?, comprender y aplicarla como un requisito, no necesariamente como un requisito impuesto, sino como una declaración de esos principios compartidos entre
entre la caja y los socios estratégicos que nos venden los bienes y servicios. Entonces vemos la integridad y la transparencia como una visión compartida, como decía don Máximo al inicio. Es ese diálogo transparente, abierto entre el sector público y el privado sobre la construcción en nuestro caso, de la confianza en el sistema de salud, en el servicio público de salud que se brinda a la institución. Entonces tiene que ser ese lenguaje común, es un atributo que no es exclusivo del Estado ni tampoco del mercado privado, es un idioma compartido que permite ese cruce de confianza entre todos los actores dentro del mismo marco de transparencia. Y por supuesto, ¿verdad? En el sector de salud, donde influyen innovación, riesgos, servicio público y en nuestro caso en la caja, vidas humanas, la integridad se traduce como ese resultado tangible al acceso, a la continuidad, a la calidad del servicio que hoy brindamos. Entonces, en el plan, en la estrategia nacional del país, hacia donde vamos en el 2030, Costa Rica asume la integridad como una política pública de Estado y señala, ¿verdad?, la necesidad de prevenir antes que sancionar. Entonces, esa estrategia busca que cada institución pública que brinda esos servicios públicos, así como la empresa, construya su propio sistema de integridad. Eso es la aspiración hacia el 2030. Hoy estamos en el 2025 y hay instituciones, en este caso, como la que represento, que es el mayor comprador del Estado, que ya está dando pasos que no empezó por exigírselos al mercado, sino poder construir dentro de la institución los primeros pasos en esta política y en esta cultura, en la implantación de un sistema antisoborno, que es el primer paso, ¿verdad? No es un compliance, pero sí es un primer paso en una institución pública que es mucho más difícil de implementar que en una empresa privada. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Esa prevención, tener claridad en los procesos, las actividades y cuáles son los riesgos asociados a esos procesos desde que el funcionario entra a trabajar en la institución. Una transparencia verificable en todas las operaciones. Hoy tenemos un sistema de compras públicas que es 100% electrónico, que es transparente, pero que además no es vulnerable al soborno o a la corrupción. Y una corresponsabilidad entre todos los que formamos parte del sistema de confianza en la contratación pública. No es solo la administración o no es solo el proveedor, son todos aquellos terceros involucrados en el proceso de contratación pública. Entonces, esta guía nació para fortalecer esos vínculos entre la administración y los oferentes con base en esos comportamientos verificables, para que no es solo una declaración de buena fe, una declaración jurada de que en mi empresa, ¿verdad?, no, yo no soborno al funcionario público. No, por supuesto que tiene que venir con un proceso sistemático que ya muchas empresas habían empezado con el sello anticorrupción, ¿verdad?, que busca exactamente lo mismo, evitar esas prácticas dentro de la contratación pública, pero vemos también la necesidad de prevenir esos conflictos de interés, esa identificación temprana de separación, si es que estamos ante un riesgo de conflicto potencial. Además, evitar esas asimetrías de información, ¿verdad? Que la información es igualmente, es la misma para todos los participantes. No tiene que haber una ventaja indebida frente a un proveedor. Hoy todos entran a competir en una sola plataforma de compras públicas y todas tienen que tener las oportunidades para presentar su producto o su servicio de cara a una necesidad. Las compras públicas parten de una necesidad, no de un gusto, de una preferencia del funcionario. Y el mercado responde a cubrir esa necesidad. Y en la gerencia logística, que es la gerencia rectora en materia de contratación pública de todos los centros que tienen unidades, llámese hospitales y áreas de salud, tenemos claridad de que efectivamente la contratación pública es ese motor de la economía y que por supuesto
todos los que presenten sus ofertas ahí, ¿verdad? Son colaboradores de la administración y vendrán a coadyuvar en ese servicio público de salud y esencial como es el que brinda la caja. Entonces, asegurar esa trazabilidad, que cada decisión debe quedar documentada y verificable, y eso es lo que dice la guía. La guía no compite con la ley, ¿verdad? No es una norma de ese rango, pero sí la humaniza, mostrando, ¿verdad? Cómo ese comportamiento, lo que hoy la 9986 señala, que tiene que haber un comportamiento íntegro y probo, ¿verdad? De todos los actores de la contratación pública, tanto en este caso los funcionarios como los terceros. Las organizaciones pueden tener personas íntegras, no es que no los hay, por supuesto que existen y todos, ¿verdad? Pero solamente los sistemas sólidos garantizan esos resultados consistentes. Entonces, en salud, cada decisión involucra ciencia, urgencia, necesidad, vida, tecnología y por supuesto que el dinero público de todos los costarricenses. Entonces no basta con la buena voluntad, ¿verdad? Sino también con esos controles articulados. Ahora desea máximo el buzón de denuncias que ya tenemos. Eso es una práctica, ¿verdad? En esta guía no se va a exigir que las empresas estén certificadas, porque sabemos que el proceso de ISO, como nosotros lo vivimos hace un par de años, uno, tiene un costo, dos, requiere mucho trabajo y tres, lo importante es cumplir con cada una de esas buenas prácticas. El certificado es lo menos importante. Ahora, cuando yo tengo una matriz de riesgos por el proceso, cuando los que trabajan en la empresa conocen que no pueden tener, que no pueden ofrecer o sobornar al funcionario público, que en el caso de que alguien lo haga para ganar un negocio, sabe que tiene una consecuencia y cómo enfrentarlo. Esto no elimina el riesgo, sino el riesgo lo administra, lo previene. Y cuando se da el riesgo o se materializa el riesgo, sabe cómo actuar ante esa situación. Entonces, la integridad deja de depender, ¿verdad?, de quien esté en el cargo y pasa a depender de cómo funciona el sistema. No importa quién es hoy el encargado de licitaciones, el gerente o los diferentes puestos de la empresa, porque se busca una cultura y eso es lo que estamos trabajando en la institución. Indistintamente quien sea la jefatura, el gerente, el director, hoy la cultura tiene que permear en todos los funcionarios y nosotros desde el equipo de cumplimiento, los funcionarios que vayan incorporándose al proceso de contratación, los vamos sensibilizando y haciendo la debida diligencia con respecto a este sistema antisoborno para que conozca las consecuencias. Y si cae y un riesgo de esto se materializa, ya él está enterado cuál va a ser el actuar de la administración ante eso. Les decía que la institución es la institución mayor compradora del sector público. El 20% del presupuesto público es administrado por la Caja. Un número importante de las contrataciones, la Caja el año pasado terminó de 5.100 procedimientos de contratación, ¿verdad?, siendo el mayor comprador en cuanto al número de procesos y presupuesto ejecutado del sector público. Alrededor de un 10% del PIB se transa, se invierte en contratación pública. De ahí la necesidad de buscar estos sistemas o estas buenas prácticas internacionales de cara a la contratación pública, al soborno y a la anticorrupción. Entonces, la Gerencia de Logística impulsó este sistema de gestión antisoborno basado en la norma internacional 37.001 para crear un modelo institucional de gobernanza ética basado en riesgos reales, con trazabilidad y control. Usted le pregunta al funcionario de la gerencia de logística, propiamente la dirección de provisionamiento, que es la unidad de compra más grande, y él le puede decir cuáles son las actividades que hace, cuáles son los riesgos que tiene asociados y cuáles son los controles para minimizar esos riesgos. Entonces, se basa en esos riesgos reales de sus actividades, no es una utopía ni un ideal,
es lo que yo hago hoy y dónde yo soy vulnerable al soborno en las actividades que realizo. Entonces, bajo ese contexto específico, no se parte de esos supuestos generales del que hace compras o el que adjudica, no, son de las actividades que hoy hacemos y el control cruzado o el control interno también de cada uno de los procesos. La integración, vamos avanzando en su articulación con la ISO 9001 y con la ISO 22301 para aquella integridad resiliente. ¿Por qué? Porque ocupamos calidad y ocupamos también continuidad del servicio en los procesos de logística y de la cadena de abastecimiento institucional, porque por supuesto si no tenemos los bienes, los insumos, el servicio de salud, que es esencial, no se puede brindar. Entonces, esta norma establece un marco estratégico de gestión, ¿verdad? Donde se identifican los riesgos, donde se da la debida diligencia, se evaluar documentarios y los que son proveedores caja saben que les hemos estado diciendo, vea, qué controles tiene. Bueno, hace 2 años les hicimos un diagnóstico, luego les estamos mandando alguna información, ¿verdad? Del actuar dentro de la contratación, de si tiene un buzón de denuncia, si no lo tiene, también para poder ir documentando la debida diligencia a nuestros contratistas. La gestión de conflictos, ¿verdad? Esa separación de funciones, rotación, trazabilidad y revisión que tiene que haber dentro de las actividades y los mecanismos de denuncia. Hoy tenemos en la página web un correo electrónico y diferentes medios de recepción de denuncias, porque insistimos, esto no se, con la ISO, ni con ninguna ISO, ni con ninguna certificación, se va a eliminar el riesgo, pero se va a administrar y saber cómo actuar ante el hecho que se materialice. Entonces, la ISO 37001 se convierte en ese lenguaje común que permite, ¿verdad?, en mercado privado y caja que se entienda. Por eso tenemos algunos parámetros y algunas decisiones que se han tomado de cara a la implantación de ese sistema para poder hacer más transparente y más claro el lenguaje que tenemos que tener. Entonces se identifica la necesidad, ¿verdad? Como todo dentro de la contratación, yo parto de una necesidad de un bien, un servicio, una obra pública y para satisfacerla, ¿verdad? Saco un pliego de condiciones, invito a competir, ¿verdad? En esos procesos abiertos, equitativos, igualitarios a todos los participantes, hago una evaluación de cuáles son esos productos que cumplen con los requerimientos que la administración dio y una ejecución y rendición, ¿verdad? Una evaluación de ese proceso. Entonces, en el sector privado, el equivalente, ¿verdad?, es mantener la trazabilidad en incentivos, representaciones, patrocinios y relaciones institucionales. Entonces, vemos esa identificación preventiva, esa distinción de vínculos, ¿verdad? Hoy inclusive con el régimen de prohibición y esas decisiones informadas. Por eso es que buscamos esa debida diligencia, que son esos correitos o esas sesiones que tenemos, ¿verdad? Para poder decir dónde estamos nosotros, qué tienen ustedes y cómo juntos vamos a llegar a esa cultura que no tiene que quedarse solamente en caja, sino que tiene que migrar también a las empresas, que ya hay muchas, ¿verdad?, que tienen sistemas robustos de anticorrupción o cumplimiento, que tienen que armonizarse con lo que nosotros estamos trabajando en la institución. Entonces, vemos, ¿verdad?, una visión compartida, una alineación de sistemas. Decíamos que conocemos empresas que ya tienen sus mapas de riesgos, tienen su oficial de cumplimiento, tienen sus buzones de denuncia, ¿verdad? Eso es esa visión compartida de integridad. No es que no nos hablemos, ¿verdad? No es que haya una cadena donde no podemos atender al contratista o al proveedor, por supuesto que sí, pero siempre en el marco igualitario, en la trazabilidad y en la transparencia que tiene que caracterizar la contratación pública. Entonces, permite, ¿verdad?, transformar ese propósito en bienestar y desarrollo, que es lo que nosotros buscamos dentro de la institución. Les decía que esta guía, que ya comenzó a aplicarse, y ustedes la van a ver en los procedimientos de contratación, se está premiando. No debería ser un premio, ¿verdad? Debería ser una cultura. Sin embargo, los requisitos que estamos colocando ahí vienen a ponderarse en primera instancia sin detrimento de que más adelante sean requisitos de admisibilidad.
Esta guía divide los negocios en cuatro categorías. Hay categorías donde vamos a contratar, por ejemplo, un servicio de mantenimiento, ¿verdad? Que es una cuantía baja, que es una licitación reducida y que es un proveedor ocasional. En esos casos, ¿verdad? Estamos dando un menor puntaje a algunos requisitos y los requisitos son prácticamente los básicos. Tiene una política de gestión antisoborno o de política de probidad o como la llaman en la empresa, sí. Ok, vamos a ponderarle un 2%, vamos a ponderarle un 1.5%. Pero hay otros negocios en los cuales nosotros sabemos que la inversión de los recursos públicos es mayor, que usualmente no los va a ganar una empresa pequeña, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, cuando utilizamos modalidades de entrega como consignación, donde el requisito tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor, no por el proveedor, sino por el negocio, por la cuantía del negocio. Entonces, a partir del trabajo que se hizo, de que la caja a través de su unidad de compras demostró que se puede implementar un sistema, inclusive ya este es el segundo año de la certificación, con mucha más razón, ¿verdad? Podemos irlo fomentando, no la certificación, pero sí las buenas prácticas de la ISO 37001 hacia el mercado. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que en un periodo de 3 años podamos decir, cuando vuelvan, usualmente las contrataciones duran 4 años, cuando volvamos a la ronda nuevamente la contratación, que la comenzamos a preparar prácticamente un año antes, poder establecer ya no solamente una ponderación, sino un requisito más allá de la ponderación y volver en esto una cultura, aun cuando empecemos con la ponderación de algunos aspectos como la política, como el mapa de riesgos, como la gestión, como el buzón de denuncias, por ejemplo, son de las cosas sumamente sencillas, ¿verdad? Que no es, y tampoco es cumplirlas por ganarse los puntajes, sino es cumplirlas para ir fomentando esa cultura compartida de gestión transparente y anticorrupción, que no debe ser un premio, debe ser una cultura. Pero para poder, no podríamos hoy empezar pidiéndolo como requisito de admisibilidad porque prácticamente el 90%, más del 90% de las empresas no han empezado este proceso. Nosotros instamos a través de esta guía a empezar el proceso, a decir que si en la administración pública, ¿verdad? Se logró con mucha más razón, se va a lograr, es un proceso transparente y eso es lo que busca la 9986. La ley lo que busca es el actuar ético, íntegro, dentro de los actores de la contratación pública. Que se puedan haber diferencias, sí, que puedan haber mutaciones del contrato, sí, que pueda haber una comunicación fluida, sí, pero siempre dentro de esa ética en el cual el proveedor es un socio estratégico de la administración y la administración y los funcionarios públicos tenemos que tener total claridad que están primero los intereses de la institución versus los intereses personales. Entonces, estamos trabajando en eso. Estamos empezando, ¿verdad? Por la unidad más grande certificada. La idea es estar llevando estas buenas prácticas a las compras de las unidades dentro de la red de servicios, pero estamos de cara a la implementación del modelo de optimización de unidades para llegar a 45 a partir de enero del 26 y una vez que estemos organizados, el modelo implementado, las 45, poder llevar esas prácticas y vamos a ver algunos pliegos de condiciones donde vamos a poder introducir dentro de los pliegos requisitos antisobornos como estos que establece la guía, que es ese premio a ir incentivando la cultura y en algún mediano plazo, ustedes verán que vamos a pasar de ponderar a un requisito de admisibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que efectivamente las buenas prácticas, ¿verdad? El control, la transparencia y la integridad tienen sí o sí que estar presentes dentro de los actores y dentro de los socios estratégicos que les adquirimos bienes, servicios. Nosotros no vemos al proveedor como un simple proveedor de bienes y servicios para almacenar y utilizarlo. Vemos como ese aliado estratégico que viene a ayudarnos a brindar desde su gestión de logística y de suministro, nos viene a ayudar a brindar ese servicio de salud. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Lo vemos así,
y que da igual siempre y cuando sea un buen proveedor el que gane en igualdad de condiciones según lo que se pactó y lo que se puso dentro del pliego de condiciones. Creo que vemos el valor agregado de que ese socio estratégico también conozca la forma de trabajo, que cuando ofrezca la caja de chocolates en Navidad o la botella de vino o la caja de manzanas, efectivamente sepa que hay un riesgo potencial, ¿verdad? Que sabemos que a veces son cortesías que no van más allá de una política de empresa, pero que sepa que hoy la ley 9986 y desde siempre en materia de contratación pública, eso lo deja de ver como una cortesía y lo pone en riesgo. Entonces, de cara a eso, ocupamos trabajar en esa cultura y ir un poco más allá a través de esta guía, fomentando que las empresas sin inversión, porque no tienen que invertir, no tienen que certificarse, ¿verdad? Hemos hecho todo lo posible para poder dar todas las herramientas y las diferentes explicaciones para que las empresas puedan ir trabajando en esos requisitos y ganarse estos porcentajes dentro de las ponderaciones para poder ir juntos fomentando la cultura antisoborno que hoy está implantada en una unidad de la contratación y que queremos bien que sea vista dentro de los socios estratégicos que tenemos en la institución. Muchísimas gracias y eso es lo que traía para mí. Muchísimas gracias, licenciada Espinosa. Muchísimas gracias por mostrarnos cómo la ética, ¿verdad?, se traduce en acciones concretas dentro de lo que son los procesos de contratación y cómo estos, a su vez, bueno, estas buenas prácticas contribuyen a una gestión pública más transparente y eficiente. Muchísimas gracias, licenciada, por su participación. Y bueno, y para cerrar este bloque de exposiciones, contamos con la valiosa participación del licenciado Juan José Chen Asofeifa. Él es abogado especialista en temas administrativos, litigios civiles y laborales también, del despacho de Nazar y Abogados. Entonces, agradecemos también la participación del licenciado Chen, quien abordará, bueno, el tema de cumplimiento de normativa nacional e internacional que deben observar las empresas del sector salud en materia de integridad y ética. Entonces, nuevamente le damos la bienvenida al licenciado Chen y le damos la palabra. Muchísimas gracias, licenciado. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Joseph, y muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan en este webinar. Realmente, pues, referirse a este tipo de temas no solo es enriquecedor, sino también una oportunidad que me parece relativamente conveniente profundizar en la actividad y particularmente en materia del sector de servicios de salud. Y justamente por algo que mencionaba doña Sofía, quien me precedió en el uso de la palabra hace algunos minutos, es justamente porque en el desarrollo de este sector, la Caja Costarricense del Seguro Social no solo juega un papel trascendental en la vida nacional, brindando servicios de salud y realizando una importante labor de carácter social, sino también porque buena parte de los recursos públicos se ejecutan a través de esta institución. Es el comprador más grande del Estado y tiene una trayectoria importantísima en materia de compras públicas, en las cuales sin duda alguna pues no habría mayor discusión sobre la forma en que deben llevarse adelante este tipo de actividades. Voy a proceder también a compartirles una presentación eh, para los efectos de orientar un poco pues esta conversación. Por favor, me indican si ya está disponible en modo presentación. Ahora sí, licenciado. Listo, perfecto. Justamente pues la invitación que recibí para participar en este webinar es referirnos pues en grandes rasgos y procurando también mantenernos dentro del tiempo conferido para este tema, es el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable en materia de integridad y ética. Creo que quienes me precedieron han hecho pues una importante exposición sobre el contenido de las normas y sobre los esfuerzos que está realizando el sector público para
poder hacer transversal este esfuerzo que a nivel país debemos implementar claramente para evitar los riesgos de corrupción que se han venido desafortunadamente presentando en eventos muy dolorosos en la historia de este país. En este punto, pues es importante recapitular un poco el concepto de compliance, porque lo hemos escuchado o lo hemos visto tal vez reflejado en algunas publicaciones o se habla con cierta frecuencia de este concepto y pues básicamente se refiere a un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción, precisamente para evitar, en este caso particular, la corrupción. Y en el sector salud, pues creo que queda claro a partir de la exposición que hace doña Sofía, que esto ya no debería considerarse un mero requisito administrativo, donde solamente se utilice una ponderación por premiación de puntos para lograr una licitación. Más bien se convierte en un elemento crítico para sostener la base de un proyecto, de una licitación, del desarrollo de una actividad económica, en donde ciertamente estos riesgos pues generan una gran preocupación, no solo a nivel institucional, sino también en la población. Claramente la gente no quiere o está cansada de escuchar que existió un problema con un contrato, que no se lleva a buen término o que por alguna extraña razón también lo que se compró, lo que se adquirió no es de la calidad requerida o aparecen funcionarios públicos que también son copartícipes de hechos ilícitos que de alguna manera pudieron haber sido prevenidos o pudieron haber sido detectados antes de que se cometieran este tipo de irregularidades. Entonces, creo que nos vamos moviendo en esa misma línea y compartimos claramente la posición institucional de que esto de alguna forma debería movilizarse un poco más allá de simplemente asignar un puntaje en una licitación y más bien incorporarse ya como un estándar de todas las compañías que deciden participar en ese esquema de licitaciones públicas. Porque claramente el propósito es evitar conductas ilícitas. Hay un componente esencial que es la prevención y que no podemos dejar de lado porque el elemento reactivo, el buscar responsables, sancionarlos y meterlos a la cárcel, realmente no deberíamos llegar hasta ahí. Deberíamos estar en la capacidad de tener algunos mecanismos dentro de las empresas que permitan evitar esos riesgos. Claramente, pues no es infalible un plan de cumplimiento, no es infalible los controles, pero por lo menos saber que las compañías están haciendo lo propio por llevar adelante planes de prevención de conductas ilícitas, justamente con el propósito de identificarlas a tiempo, de evitar que los riesgos se materialicen, que los podamos tener debidamente mitigados o por lo menos con la capacidad de detectar que tenemos algunas circunstancias que nos ponen en ese riesgo o en el predicamento de tener que enfrentar posteriormente consecuencias de naturaleza legal, entre las que se incluyen no solamente el que representantes de la compañía o empleados de una compañía terminen en prisión, sí, sino también con consecuencias como las que se han aprobado recientemente en nuestra legislación, que podrían ser desde multas cuantiosas desde el punto de vista económico, como también incluso la disolución de una compañía. Pocas veces se sienta uno a dilucidar cuál es el efecto de cerrar una compañía, pues claramente eso tiene una afectación no solo en lo económico, sino también en materia social. Implica dejar sin empleo a muchísimas personas, implica romper cadenas de suministro, implica generarle inconvenientes a los mismos proveedores de esas compañías, en cuyo caso la trascendencia de poder implementar planes de cumplimiento trasciende incluso la misma empresa. Y por supuesto, tener la oportunidad o la posibilidad de corregir, de responder eficazmente ante los fallos, porque tenemos los mecanismos no solo para detectarlos, sino también que existe una cultura interna dentro de las organizaciones que permite a la gente saber qué hacer, hacia dónde orientar sus acciones, hacia dónde buscar
soluciones o respuestas, o de alguna manera también activar los mecanismos de naturaleza sancionatoria, a los cuales pues también don Armando López en la presentación inicial hizo referencia. Posiblemente desde el punto de vista de organización o de entidad pública, pero en nuestro caso, desde el punto de vista de empresa privada, también saber que contamos con un canal de denuncia, que la persona que finalmente atiende ese canal de denuncia, ese oficial de cumplimiento, tiene la capacidad de orientar un procedimiento interno de verificación, de investigación y también de generarle a las estructuras directivas de la compañía la posibilidad de instaurar, por ejemplo, sanciones de tipo disciplinario contra empleados que se alejen o que pretendan incumplir este tipo de prácticas. Lo cierto es que en nuestro país hay un marco normativo bastante amplio, al cual, bueno, por razones evidentemente de tiempo no vamos a ser profusos en su desarrollo, pero lo cierto es que estas normas de naturaleza legal e incluso de naturaleza convencional, de convenciones internacionales a las cuales nuestro país se encuentra adscrito, eh, ciertamente lo que hacen es repercutir en que los esfuerzos que realicen las personas y las empresas por hacerlos efectivos, lo que procura finalmente es que haya un cumplimiento de las obligaciones y los deberes éticos y morales en el ejercicio de nuestra actividad comercial. No podemos entender solamente el ejercicio lucrativo sin tener esa vinculación con esas obligaciones éticas y morales en el ejercicio de nuestra actividad. Sería irresponsable solamente buscar el beneficio económico sin ningún tipo de escrúpulos y simple y sencillamente competir en una licitación sin importarle incluso la competencia o incluso con la capacidad de vulnerar controles que ya tiene la misma administración pública y pagar, por ejemplo, sobornos para hacerse de contratos públicos. Ese tipo de circunstancias, pues obviamente están ya definidos desde hace muchísimo tiempo en la normativa nacional. Precisamente porque tenemos un amplio desarrollo normativo, tenemos no solamente el Código Penal, tenemos la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que está vigente también desde hace ya varias décadas, por lo menos en su última versión. Por supuesto que en el año 2019 también entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que posiblemente era una de las deudas históricas que tenía nuestro país en esa materia, de modo tal que no solamente se sancionaran funcionarios públicos, no solamente se sancionaran a los particulares que incurrían en actos de corrupción, sino también la posibilidad de sancionar a estructuras empresariales que de alguna manera se habían constituido en emporios de corrupción. En compañías que su único y exclusivo propósito era ciertamente ganar contratos de la administración pública, pero también como una estructura delincuencial que finalmente copaba el sector público. De alguna manera, pues esto en el sector salud también se vivió a los inicios del presente siglo. Creo que no es un secreto y la mayoría de quienes están aquí presentes posiblemente recordarán los casos muy desafortunados, muy dolorosos para la realidad nacional de la Caja Fischel, de ICE Alcatel y finalmente de lo que estábamos viviendo en una fecha más reciente con los casos que se investigan en materia de construcciones en los casos Diamante, en el caso Cochinilla, que son justamente los que vienen a iniciar con esta aplicación de la ley de la responsabilidad de las personas jurídicas. Todavía no ha trascendido la aplicación de sanciones en esa materia en contra de empresas del sector privado, pero posiblemente una vez que logren encarrilarse finalmente este tipo de procesos de investigación penal, se logren algunas sanciones en esa materia. Entonces, no debemos perder de vista que en la materia del sector salud, estas obligaciones de cumplimiento ético, pues finalmente repercuten no solo a la forma en la que se comportan las organizaciones a lo interno, de verificar que tenemos no solo todos los requisitos en materia técnica a la hora de presentar una oferta en una licitación, sino que también actuamos de manera responsable y de manera ética frente a esos requerimientos que nos hacen las instituciones públicas.
Justamente, pues esto es parte de lo que les mencionaba, las normas que a nivel nacional e internacional nuestro país es signatario, convenciones internacionales y por lo menos estas tres disposiciones legales de naturaleza el local del Código Penal, la Ley contra la Corrupción y la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos y soborno transnacional. Solo para ejemplificar algunos datos que podrían ser relevantes para poder cuantificar qué tan complicado es el escenario mundial e incluso el escenario nacional en materia de corrupción. Por lo menos Transparencia Internacional en el año 2024 sostiene que la corrupción es una amenaza mundial en progreso que socava el desarrollo y la democracia. También habían algunos datos donde decían que, bueno, es un alto porcentaje del producto mundial, del producto interno bruto de los países, que si se considerase el costo de la corrupción, pues obviamente implicaría un serio costo a nivel mundial y por supuesto si lo tradujéramos a lo interno en los diferentes países, eso significaría también muchísimo dinero. Costa Rica pues anda en el medio, ¿verdad? No es exactamente la mejor posición en la cual quisiéramos estar, pero ciertamente en este índice de percepción de la corrupción del año 2024 nos encontramos en la posición 58 para efectos de establecer ese parámetro. Costa Rica se mantiene como uno de los líderes en América Latina. El puntaje de 58 indica que existen desafíos significativos en materia de transparencia y finalmente el Ministerio Público pues alertó que los casos de corrupción se habían quintuplicado desde el año 2015 y creo que es conocido para todos los incidentes ocurridos por lo menos en los últimos 5 años que desafortunadamente se han trascendido a la vida nacional. Ciertamente ningún país o sector es inmune al problema de la corrupción, nadie está exento y mucho menos una compañía, una empresa que tal vez en sus cimientos tiene esta cultura ética, no es inmune a que desafortunadamente algún directivo, algún empleado o alguien por ganarse una comisión extra pues tenga este tipo de inconvenientes y no solamente en materia de contratos que se den en el sector público. Claramente también es conocido que hay negociaciones que se hacen entre compañías privadas donde algunas veces empleados de diferentes compañías se ponen de acuerdo para comprarse unas a otras y recibir las famosas comisiones, en cuyo caso pues eso no deja de también generar compromisos de naturaleza ética sobre la forma en que los trabajadores se comportan y cómo manejar ese tipo de incidentes también es un reto para las compañías que no tengan o que no hayan hecho su inversión en materia de compliance. Finalmente, el tema de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas viene a regular estas circunstancias donde inician ya las empresas como que las podamos sentar en el banquillo de los acusados. Y lo digo obviamente en sentido figurado, porque obviamente no metemos a prisión a una empresa, metemos en prisión a un representante legal, metemos en prisión a un empleado que ha sido desleal con su compañía y que también ha pagado sobornos tal vez a funcionarios públicos. Pero justamente el propósito y también de dónde viene esta nueva oleada que provoca una nueva cultura a lo interno de las compañías, inicia a propósito de esta o por lo menos inicia acá en Costa Rica a propósito de la aprobación de esta norma y su entrada en vigencia en el año 2019, con el propósito finalmente de prevenir y sancionar aspectos que no se venían cubriendo con la normativa histórica que tenía el país. Y justamente también como un elemento que de alguna manera viniera a proteger a los mismos funcionarios públicos, porque en la medida en que también se aplican sanciones a los particulares, también tenemos mecanismos de prevención que evitan que una persona particular se acerque a un funcionario público con el objetivo de pagarle un soborno. Entonces, creo que hay un avance importante en cuando se aprueba o se implementa esta normativa a nivel nacional, en la medida en que es aplicable tanto a empresas de diferentes sectores o de toda la economía en el país que sean de naturaleza nacional
o también personas jurídicas extranjeras con actividad en el país. Genera toda esta capacidad de responsabilidad independiente de las personas físicas, haciéndolas responsables eventualmente en el pago de una cuantiosa multa económica, impidiéndoles ejercer o participar en licitaciones públicas que de alguna manera podrían condenarlo o condenar a la compañía a su desaparición finalmente, porque al no tener actividad económica en ese sector, posiblemente pues no alcance los requerimientos económicos que pudiera de alguna manera tener. Está claramente vinculada a esta responsabilidad penal de las personas jurídicas con la normativa histórica del Código Penal, en la medida en que, bueno, lo que hace es establecer cuáles de los delitos que históricamente se han venido sancionando a las personas físicas, a los funcionarios públicos, a los corruptores, a las personas particulares, cuáles son las consecuencias sobre las cuales también apuntamos en contra de las personas jurídicas. Como les mencionaba, se imponen graves multas que podrían oscilar entre los 1,000 y los 10,000 salarios base. En el caso de las pymes es un tanto menor las consecuencias económicas que podrían darse. La pérdida de beneficios estatales y fiscales y de la seguridad social por un lapso que oscila entre los 3 y los 10 años. Prohibición, ya esto lo mencioné, de participar en licitaciones públicas por un plazo que oscila entre los 3 y los 10 años. Cancelación de permisos, concesiones o contratos obtenidos a través del hecho ilícito, y eventualmente, posiblemente esta sea una de las sanciones más gravosas, que sea la disolución de la persona jurídica si su propósito fue o fue creada con el objetivo de cometer el delito, o si el delito es su actividad principal. Claramente, pues esto también es un tema interesantísimo, que este tipo de sanciones son aplicables con excepción de la disolución a las entidades del sector público. Eso quiere decir que las entidades del sector público podrían ser sancionadas penalmente con algunas de estas sanciones que se disponen en esta normativa. Claramente no tener un mecanismo de compliance y por supuesto verse inmiscuido en la aplicación de estas sanciones de índole penal representa un riesgo financiero para las empresas, no solo en multas, en costos legales, en el pago de la defensa, la pérdida, ya esto es en la parte comercial, la pérdida de contratos con el Estado, una pérdida de tipo reputacional, una pérdida de control y de gobernanza. Y por supuesto, lo que hace trascendental es que la cultura que se genere a propósito de la implementación de estos planes de compliance es que, bueno, ya observamos que muchas compañías procuran exigirle también a sus propios proveedores suscribir cláusulas anticorrupción en sus contratos, porque a veces la corrupción no nace a lo interno de la compañía, sino que el riesgo o los problemas surgen a propósito de proveedores que desafortunadamente no tienen esa cultura de cumplimiento, no han hecho lo propio tampoco por invertir en desarrollar planes de prevención o mecanismos de prevención, control y sanción de la corrupción, y que al final de cuentas, pues esto de alguna manera repercute en nuestra actividad económica con el sector público. Entonces, aquí también ya hay el inicio, por lo menos, de alguna cultura a nivel comercial entre las empresas. Esta ley también, y por lo menos a nivel del reglamento, a la ley 9699, plantea que las compañías tienen la posibilidad de implementar un plan de cumplimiento como un modelo voluntario, que si bien es cierto, no va a eximir de responsabilidad penal a las empresas, tiene la virtud de por lo menos reducir sustantivamente o sustancialmente las sanciones que podrían imponerse en un proceso penal, y por supuesto que mitiga los riesgos de que empleados descarriados de alguna forma incurran en estas actividades de corrupción. Por supuesto que implica ciertos mecanismos de rigurosidad, como la evaluación de riesgos, la tenencia o la adopción de un oficial de cumplimiento, implementar políticas anticorrupción. Implica también realizar debida diligencia en relación con terceros que son proveedores de la compañía, para entender también cuáles son sus estructuras y que también tienen un compromiso anticorrupción, que existan canales de denuncia claramente establecidos, que la gente las conozca,
y que estos no sean planes de compliance que están en papel, que desafortunadamente pues cada cierto tiempo nos topamos con compañías que dicen tener planes de cumplimiento, pero a la hora de consultarle a sus trabajadores, a sus empleados, no tienen ni la menor idea de qué es lo que estamos hablando y tampoco saben cómo actuar en caso de identificar algún tipo de situación y a dónde acudir a solucionarlos, atenderlas o denunciarlos. Y por supuesto también que existe un mecanismo de auditoría, que es parte de lo que mencionaré ya para finalizar, que es el esfuerzo que viene desarrollando la Cámara Costarricense de la Salud en la materia del sello de anticorrupción de PROMED. Es la existencia de un mecanismo de evaluación de que sistemáticamente, a pesar de que ya adoptamos como una cultura institucional el tema de compliance, ya implementamos políticas, ya hemos capacitado a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, pero también cada cierto tiempo tenemos que estar revisando que definitivamente la gente esté no solo comprometida con el desarrollo de la política, sino también de que haya un cumplimiento del cumplimiento. Aunque parezca paradójico, es indispensable que exista ese mecanismo de verificación de que nuestro compromiso con el compliance es real, es efectivo. Por supuesto, de alguna manera, un plan de cumplimiento no puede darse si no hay un compromiso de una junta directiva y de la alta gerencia de las empresas. Esto definitivamente es crucial porque de otra forma no hay manera de permear esa cultura a lo largo de la entidad particular, de la empresa. Tiene que existir definitivamente el nombramiento de un oficial de cumplimiento, una persona encargada de verificar que estas disposiciones internas se cumplan. Desafortunadamente, a veces esto se concibe como un costo y no como una verdadera inversión en las empresas. Es comprensible que esto represente cargas en materia salarial o que inclusive tenga algún tipo de repercusión económica para poder ser atendido, pero si realmente una compañía no se compromete con el tema de compliance y nada más aprueba o tiene internamente un plan en papel y no hay una persona que está detrás de la verificación y el cumplimiento del mismo, desafortunadamente ese plan está condenado pues al fracaso. Tiene que existir una permanente evaluación de los riesgos, la elaboración de una matriz de mitigación de los mismos, verificación de controles financieros y de terceros, el famoso canal de denuncias e investigaciones internas y, como les mencionaba, capacitación continua y auditorías en esta materia. Ya para finalizar y muy rápidamente contarles que bueno, de nuestra parte en Nazar Abogados hemos colaborado con la Cámara Costarricense de la Salud ya desde hace varios años en la implementación de este sello anticorrupción, que su objetivo finalmente es procurar ser una auditoría de cumplimiento de estos planes que se han venido implementando en las empresas. La auditoría ciertamente se enfoca en los requisitos estipulados en la ley nacional, en la ley 96-99, así como en la verificación de las buenas prácticas establecidas en los estándares internacionales ISO 37001, obviamente guardando un paralelismo con esta nueva guía que ha venido implementando la Caja Costarricense del Seguro Social en las últimas semanas. El propósito claramente de este sello es convertirse en un estándar, en un compromiso del sector salud, del sector privado, que de alguna manera pues aspira a darle cumplimiento a la normativa nacional, prevenir la corrupción, mitigar los riesgos y establecer buenas prácticas en esta materia. Damos una verificación transversal de los requisitos que se establecen tanto en la ley 96-99, en el reglamento de la ley 96-99 y por supuesto lo que estipula la ley 84-22, que es la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, y las disposiciones que están establecidas a nivel del Código Penal. Se desarrolla básicamente en dos etapas, obviamente con un informe final que establece pues el contenido de los hallazgos que se han identificado. Esa etapa documental implica una evaluación de la parte normativa que internamente ha desarrollado la empresa, si cuenta con su plan, su plan anticorrupción, cuáles son las políticas que internamente se han venido desarrollando en esta materia,
se verifica también si hay procedimientos internos sobre el manejo del canal de denuncia, se verifica si hay un canal de denuncia, se verifica también cuáles son los estándares que viene aplicando la compañía en esta materia. Y luego, la segunda etapa, que corresponde a una serie de entrevistas, es aleatoriamente se confirma por medio de los propios colaboradores de la compañía cuál es el nivel de conocimiento que tienen de toda esta estructura documental que la compañía ha sometido a verificación de esta auditoría. Si a nivel de documentos estamos bien, pero a nivel de verificación con los colaboradores detectamos que no están capacitados o que no tienen conocimiento o que ni siquiera saben que existe este tipo de iniciativas en la empresa, normalmente este tipo de cosas saldrán a la vista y impedirán pues obviamente que una compañía tenga una adecuada calificación y por lo tanto pues no necesariamente cumpla con los estándares del sello Promet. Ciertamente pues el desarrollo de esto implica pues el cumplimiento de estas etapas. Hay una encuesta que se corre donde se le solicita a la empresa completar una serie de información, remitir documentación que verificamos y contrastamos contra este cuestionario que se le facilita a la empresa. Luego se hace este muestreo de entrevistas que oscila entre 6 y 10 personas para construir esa calificación que sería 60% la parte documental, 40% la parte de las entrevistas. Le facilitamos a la compañía un informe final donde identificamos dónde están sus debilidades, qué aspectos son oportunidades de mejora, definimos cuál es la calificación que puede ser asignada, que en este caso para poder optar por el sello deben obtener una calificación superior a 75, donde claramente quedan establecidos en el informe dónde están las debilidades que eventualmente se identificaron. Existe la posibilidad, si uno tiene una calificación inferior, donde se pueda corregir o se pueda de alguna forma también completar algunas inconsistencias o implementar algunas estrategias para mejorar esa calificación, en cuyo caso, pues eso lo veríamos en su oportunidad. Entonces, como les mencionaba, este es parte de lo que se hace en la ponderación de este sello de Promet. Esto, pues a grandes rasgos, es un cronograma donde en principio vienen estipuladas los plazos. Si la compañía es bastante ordenada y tiene sus documentos de forma completa y no hay requerimientos adicionales, es posible, esto es una estimación porque claramente en algunos casos o en la mayoría de los casos las compañías a veces tienen algunas dificultades cuando se les solicita algún documento puntual. Puede ser que este trámite oscile entre los 2 y los 3 meses en una expectativa un poco optimista. Algunas empresas han tardado un poco más en darle cumplimiento a eso, pero eso es lo que podría eventualmente tardar este estudio para los efectos de conceder un sello. En cuyo caso, pues creo que es importante que cualquiera que estuviera interesado en la obtención del sello Promed y que pudiera cumplir con estos requisitos, pueda contactarse por medio de Joseph o de Máximo para que pudieran iniciar ese proceso o por lo menos brindarles un poco más de información. Finalmente, yo culmino con una pequeña reflexión. Invertir en una cultura de integridad no es un costo. Ciertamente es la mejor póliza de seguro para proteger el valor, la reputación y el futuro de nuestra organización. Creo que esto, más allá de que una simple consideración de moda, que algunas veces he escuchado ese concepto un poquito despectivo en torno al compliance, realmente no es un tema de moda. Creo que está clara la posición país que nos explicaba don Armando al inicio y doña Sofía de la Caja del Seguro Social, que esto se está moviendo ya no solamente a hacer un premio de puntos en una licitación, sino en un requisito de admisibilidad. Las compañías en general deberían moverse hacia esta nueva cultura, porque ciertamente el fenómeno de la corrupción es algo con el que desafortunadamente tenemos que convivir, pero de alguna forma también tenemos la posibilidad de controlar. Muy agradecido por el espacio a la Cámara y quedo a la atención de cualquier consulta o aclaración
que fuera requerida. Muchas gracias. Muy bien, bueno, agradecemos mucho al licenciado Juan José Chen por su exposición tan clara y práctica sobre cómo el sector privado, ¿verdad?, puede alinearse a los más altos estándares de integridad y cumplimiento. De verdad que muchas gracias por esta exposición. En el chat no tenemos ahorita consultas, sin embargo, bueno, yo indiqué en el chat también mi correo electrónico, subdirector@salud.co.cr. Podemos igualmente canalizar por ese medio cualquier otra consulta para nuestros expositores del día de hoy. Y, y bueno, en este sentido, más bien agradecerles, reiterar ese agradecimiento a los expositores que nos acompañaron el día de hoy en este webinar y también a ustedes que nos acompañaron durante esta, digamos, este espacio de reflexión y aprendizaje en estos temas, ¿verdad? Este tipo de espacios reafirman el compromiso de la Cámara Costarricense de la Salud en lo que es la promoción de lo que es la ética, la transparencia y el cumplimiento en todas las áreas del sector salud. Los invitamos cordialmente, bueno, a seguir participando en los próximas actividades de la Cámara y a continuar construyendo juntos una cultura de integridad que beneficie a todo el sector y a todo el país. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, esperamos que tengan muy buenos